Muy buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto poder saludarles por este medio, otra vez por el internet y otra vez con otro mensaje y otra lección del libro de Juan. Un hermoso libro, un libro rico en las enseñanzas de la salvación, de cómo ser salvo y resultados, etcétera. Pues ya hemos visto en estos libros diferentes lecciones. Ya estamos en el capítulo 4, pero antes de comenzar la lección en esta mañana, otra vez permítame agradecerles por su bondad y su amor hacia nosotros y al Seminario Bíblico Bautista. Nosotros, mi esposa y su servidor, ya estamos mejor, funcionando mejor. Todavía tenemos que estar con los doctores en seguir el cáncer y todo lo demás, pero Dios ya nos ha enseñado que estamos limpios de esta enfermedad. Pero siguen orando por nosotros y también gracias por sus oraciones y apoyo al Seminario Bíblico Bautista. Es una inversión que ustedes están haciendo no solamente en las vidas de los jóvenes y las vidas de los que servimos en el seminario, en poder compartir la palabra de Dios, la enseñanza acerca del ministerio a los jóvenes y matrimonios, pero también es una inversión en su propia vida, en animar su pueblo y a los demás en involucrarse en la obra misionera. Entonces, muchas gracias, hermanos. Ahora volvamos a la lección. Ya vimos en el capítulo 1 del libro de Juan, uno de los 21 cuadros que tenemos. En este cuadro le vimos como el verbo de Dios. En el capítulo 2 le vemos el cuadro de Jesús como el hacedor de milagros para comprobar la validez de sí mismo y también del mensaje de la palabra de Dios. En el capítulo 3, este famoso capítulo de Juan 3:16, todo el capítulo se trata de Cristo como el amor divino de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso nos lleva ahora, una de las razones que Él vino a este mundo, sí, para demostrar su amor para con nosotros y rescatarnos, pero también, según el capítulo 4, para traernos el agua de vida. En el capítulo 4, vemos a Jesús como el agua de vida. El versículo 10 dice, Cristo hablando a la mujer samaritana, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua vida. Y después de larga discusión con la mujer acerca de él como el agua de vida, él finalmente le dijo claramente, yo soy el Mesías, yo soy el agua de vida. Entonces, aquí notamos que él es el agua de vida. Y cuando hablamos de él como el agua de vida, ¿qué es lo que hallamos en este capítulo? Bueno, primero hallamos las nuevas de Jesús como el agua de vida. En el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús así bautiza, claro, aquí podríamos hablar del bautismo como proyecta el amor de Dios y proyecta un testimonio de Jesús y particularmente del Evangelio, pero la Biblia nos dice que los fariseos habían oído y tenían preguntas. Habían oído de Jesús. Y mucho del pueblo hoy día es como el grupo de fariseos en Jerusalén en aquel día. Solamente habían oído decir lo que Cristo hace, que él hacía y bautizaba más discípulos de Juan. Oían de sus milagros, oían de sus reclamaciones como el Mesías, como Dios mismo y como el Hijo de Dios. Y ellos querían investigarlo, no tanto para recibirlo, porque actualmente le habían rechazado. Pero hay muchos hoy día que oyen de Jesús, pero no oyen la verdad, no oyen de lo que actualmente Él vino para hacer. La Biblia nos enseña porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y sigue ahí, que sin
sin un predicador no van a poder predicar. Y luego dice, así pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que el mundo oiga, que tú y yo, como Juan, el apóstol, y como los otros discípulos de Cristo y como creyentes hoy día, que hablemos de Cristo y demos las nuevas. En Lucas 2, la Biblia dice, os doy buenas nuevas, nuevas buenas. Entonces, la nueva más importante y más hermosa que viene de Cristo Jesús es que Él vino para rescatar a pecadores y salvarnos de nuestros pecados. Pero no solamente el agua de la vida es compasiva en el sentido que nos da el mensaje de Cristo, porque sí es un agua de vida compasiva, pero también esta agua compasiva, aquí notamos en el versículo 4 que la Biblia dice, le era necesario pasar por Samaria. Ahora sabemos, según la historia, los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí mismos. Pero Jesús salió de su camino rumbo a Jerusalén para ir y desviarse hasta Samaria. Y nos preguntamos, ¿por qué quería pasar por Samaria? Ya había estado en Samaria, o en Galilea, mejor dicho, antes, pero ahora está en Samaria. Y vino a una ciudad en Samaria llamada Sicar, junto a la heredad, heredad de Sicar, que Jacob dio junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces no era un motivo para ir a descansar, no era un motivo para ir a tomar vacaciones, era un motivo porque él tenía una misión de hallar una persona, porque allí, según el versículo 7, él encontró lo que él ya sabía siendo Dios, una mujer con sed. Y hoy mismo estamos enfrentados con un mundo sediente, un mundo buscando para saciar su sed, igual como esa mujer. Y claro, la mujer samaritana, ella vino al pozo para sacar agua porque tenía que tener agua para cocer, para tomar, para saciar su propia sed. Pero eso solamente administraba a su necesidad corporal, su necesidad carnal. Y entonces esta mujer tenía una sed de algo aún más, porque esto es obvio cuando Cristo comenzó a hablar con ella. Y lo primero que ella dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanas no se tratan entre sí. Y cuando los discípulos volvieron, se maravillaban que él estaba ahí sentado hablando con una mujer y mucho más una mujer samaritana, porque no era costumbre que el hombre se aislaba a solas para platicar con las mujeres si no fueran familiares de la misma. Pero aquí él estaba hablando con ella y aquí está hablando con la mujer samaritana porque tenía sed, igual como el mundo hoy día. Pero igual como la mujer samaritana, muchos están confundidas. La Biblia dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, y tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Ella estaba pensando que esta agua, agua de vida compasiva, venía del pozo, venía de un pozo de vida, como podemos decir. Entonces, pero no entendía que era una agua espiritual que ella necesitaba. Entonces era una mujer con sed, pero una mujer confundida en que pensaba que podía tomar agua del pozo
y también saciar la sed espiritual que ella tenía. Igual como muchos piensan que las aguas bautismales le pueden dar, quitar la confusión y salvarles, cuando la Biblia dice, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo, no por el lavamiento o beber el agua corporal, vamos a heredar la vida eterna y tener nuestros pecados perdonados. Era una mujer confundida que no entendía que era el don de Dios, no entendía que podría hacerle el don de Dios, cómo podría beneficiarle, no entendía que no se sacaría del pozo, aunque ella creía que iba a venir del pozo. La Biblia nos enseña esta confusión puede ser aclarada en el libro de Efesios capítulo 2. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos enseñan este versículo de Efesios que el agua no se gana por obras, no se gana por ir a un pozo y con una cubeta, bajarle la cubeta llenada de agua, sacarla y luego comenzar a tomarla, porque era agua del pozo de Jacob. Entonces allí nos dice cómo no podemos salvar, no por obras para que nadie se gloríe, y nos dice cómo son salvos, porque por gracia es el favor de Dios, es el regalo y el don, obsequio de Dios, y el medio no es por tomar el agua de esta vida, hacer buenas obras o hacer cosas así, sino es por medio de la fe, y la fe no en lo que hagamos, sino la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esta agua confundida vino a una mujer que no conocía la palabra de Dios, y una mujer confundida, pero esa agua compasiva, notamos que esta agua de vida satisface. Él nos enseña que en el versículo 13, las cosas del mundo y las mañas del mundo y los métodos del mundo no nos van a saciar. Respondió Jesús en el versículo 13 y le dijo a la mujer, porque ella le había preguntado, ¿de dónde vas a sacar? No tienes cubeta para sacarla, y entonces además está muy hondo, no tienes un hilo suficiente largo para bajarla. Entonces, ¿cómo es que me puedes dar agua de vida cuando no tienes con qué? Pensando que iba a ser satisfecha por el agua del pozo de Jacob. Pero él dice, cualquier que bebiere de esta agua, el agua del mundo, sea bautismo, sea buenas obras, o sea pues fidelidad a la iglesia, o sea religión, o sea buenas obras, eso no le va a satisfacer. Y esto es obvio porque notamos muchos que están experimentando estos métodos para ser salvos y todavía andan dudosos, andan inseguros y andan todavía miedosos de la muerte, etc. Pero el agua que Él nos da, no el agua que sacamos del pozo, no el agua que sacamos de este mundo, el agua que Él nos da, según el versículo 14, satisface, nos contenta y es suficiente. Él dijo a Pablo cuando él estaba orando que le liberara de una enfermedad que él tenía. Él dice, Pablo, bástate, no me hables más de este asunto. Mi gracia te es suficiente. Y no sé qué tan profundos sean los problemas que están pasando. La gracia de Dios, si Él no quita este obstáculo, ese problema fuera de tu vida, Él te da gracia si eres salvo para poder aguantarlo y sobrevivirlo. Pero Él nos dice el agua de vida, el agua que Él nos da, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jamás va a tener que investigar si conoce la verdad o no conoce la verdad. Va a saber inmediatamente al tomar el agua de vida de Cristo Jesús, va a saciar el agua buena, el agua dulce, el agua fresca, el agua eterna, sino que el agua que yo le daré será en él, nota, una fuente de agua que resalte para vida eterna. Es una agua que satisface para siempre. Yo noto, hermanos,
graduados de seminarios, predicadores en la vida, todavía buscando si lo que creen acerca de la Biblia, acerca de la salvación, es verdad o no. Hermanos, yo tengo más de 60 años de conocer al Señor Jesús y puedo decir, Dios me conoce. No recuerdo ni una vez desde el día que yo recibí a Cristo que he vuelto a la Biblia o cualquier otro lugar para ver si lo que yo creí era correcto o no. Lo leí en la Biblia, lo creí, no tengo que investigar libros, no tengo que escuchar predicadores, porque Dios lo dice, yo lo creo, así está puesto, está fecho. Pero el agua que Él nos da nos satisface, hermanos, nos contentan, ya no tenemos que ir investigando más una vez que tomamos del agua de la vida, porque nos satisface ahora, en esta vida y para siempre. Pero también notamos otro asunto acerca del agua que satisface. No solamente no satisface el mundo, su agua y el agua de Cristo nos satisface, pero nos enseña aquí en los versículos del 15 al 27 precisamente cómo nosotros podemos obtener el agua de vida. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para obtener el agua de vida? Si tú vas con predicadores, muchos dirán, pues solamente portarte bien, vivir una buena vida, tratar a tu prójimo como tú quieres que él te trate a ti, ser bautizado, hablar en lenguas. Hermano, les digo todo esto, estás equivocado. Estás equivocado. Esto no es la manera para obtener el agua. Él dice en el versículo 15 lo que ella hizo para tener el agua. Mas el que bebiere, en el versículo 15, la mujer le dijo, él dice, mas el que bebiere esa agua, y luego dijo antes, el que pidiere, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva en el versículo 10. Ahora, en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Pues ella no la recibió en este momento que la pidió, porque no la pidió por fe, la pidió para satisfacer su sed corporal, su sed, pues como uno tiene hambre, come, y cuando tiene sed, toma algo. Solamente era para satisfacer y contentarle y hacerle a ella más feliz y más contenta. Pero le pide agua. Si quieres el agua, tienes que pedirla. La Biblia dice, todo aquel que invocare o pide al Señor será salvo. Y luego tienes que reconocer su pecado igual como ella. En los versículos 16 al 18, Cristo dijo en el versículo 16, ve, llama a tu marido, ven acá. Y ella le dijo, no tengo marido. Y estaba viviendo con un hombre. Y había tenido 5 maridos. Había tenido 5 maridos. Y ahora vive con un sexto que ni aún es su marido. Esto has dicho la verdad. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de agua vida. Tenemos que reconocer que las obras no bastan. Tenemos que reconocer que la religión no basta. Tenemos que reconocer que nuestro pecado nos ha separado de Dios y de lo que Él quiere dar por nosotros. Entonces, Él dice, ven, y ella entonces fue para hacerlo. Y luego en el versículo 19, la Biblia dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Reconoció a Jesús en algún aspecto de quién era. Era un gran hombre. Hay muchos que la reconocen que es un profeta. Hay muchos que reconocen que él reclamaba ser el Hijo de Dios. Hay muchos que reconocen el reclamarse ser Hijo de Dios es reclamar ser Dios mismo. Pero el reconocimiento mental no es lo que nos va a dar obtener agua. Entonces, para hay que le pide de corazón, hay que reconocer que has pecado contra Él
y hay que reconocer a Jesús por quien es, que es el Salvador. Él es quien murió por sus pecados y pagó la pena de sus pecados. Él es quien no solamente murió, sino fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y él dijo, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Pero la Biblia dice que también que tienes que arrepentirse o confesar sus pecados en este caso. En el versículo 22, la Biblia dice que ella dijo a Jesús, vosotros, en el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No la reprendía por adorar a Dios lo mejor que podía, pero le enseñó que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y el espíritu es Jesús y la verdad es Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces, muchos adoran simplemente porque quieren adorar, pero no conocen a quién adoran. Pero nosotros, él dijo, los judíos, sabemos a quién adoramos porque la salvación viene de los judíos mediante Jesucristo el ungido. Entonces, hay que arrepentirse. Cuando hablamos, y ella se arrepintió también, no en este momento, pero cuando creyó, su arrepentimiento fue cumplido. Pero arrepentimiento es un cambio mental, es un cambio de mente. Hay que cambiar su pensamiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Salvador. ¿Quién es Jesús? Es Dios mismo. ¿Quién es Jesús? Es el Creador. ¿Quién es Jesús? Es el único que te puede salvar. ¿Quién es Jesús? Él es quien murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos. Él es quien está a la puerta de tu corazón pidiendo entrada. Y él dice, al que me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y entonces el resto de la eternidad. Pero para completar todo, hay que poner su fe en Cristo Jesús. Versículo 26 dice de esta manera. En el versículo 26 dice la palabra de Dios de esta forma. Jesús le dijo cuando ella le preguntó, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y luego Jesús le dijo, yo soy. Yo soy significa que él estaba reclamando, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, pero también significa que él está reclamando a ser de Dios. Cuando él llamó a Moisés para ir a liberar a Israel de Faraón de Egipto, muchísimos años antes, entonces Moisés le preguntó a Dios, ¿a quién diré que me ha mandado? Y Dios le dijo, diles que yo soy, te ha enviado. Es el nombre de Dios. Yo soy el que es independiente de todo, el soberano sobre todos. Entonces, depositar su fe en Jesús es lo que nos enseña en Efesios 2, 8 y 9, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces, y luego notamos otra cosa que el agua de vida hace. El agua de vida transforma. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, entonces algo sucede en nuestro ser. Yo recuerdo la noche cuando yo acepté a Cristo. No entendía todo. De hecho, entendía muy poco. Lo poco que entendía es que yo era pecador y sin Cristo yo iba a perecer en mis pecados, porque Él vino para morir por mí y no entendía todo lo que hizo en su muerte por mí. Pero yo supe que había muerto por mis pecados y yo recuerdo diciéndole, Señor, yo no entiendo, pero ahora mismo yo vengo a ti porque tú dijiste, al que a mí viene, no le echo fuera. Yo vengo a ti para que me salves. Y yo le pedí que me salvara. Y sabe que cuando yo salí del templo aquella noche,
como a las 7, 8 de la noche. Yo miré las estrellas en Alaska. Yo recuerdo mirándolas y pensando, ¿cómo es que los ángeles están regocijándose sobre mí, un pecador? Así pasa a todos que venimos a Cristo Jesús. El agua de vida transforma. Notamos en el versículo 28 que la Biblia dice, entonces la mujer dejó su cántaro. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ya comenzó a hablar de Jesús. Y ella fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo. Habla de Jesús. Comenzó a hablar de Jesús. Cuando yo fui salvo, mi lenguaje cambió también. Como yo he visto muchos que han confiado en Cristo, su lenguaje, su palabrería cambia. Pero comienza a hablar de Jesús y luego invita a otros a venir a Jesús. En el versículo 29, ella fue a la ciudad y dijo a los hombres que ella conocía, porque era una prostituta, no tenía muchas amigas entre las mujeres, pero entre los hombres bastantes. Y ella dijo a aquellos con quien había estado, venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y luego dijo, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Porque ella había tenido un encuentro transformador con Cristo Jesús en aquel día. Y luego en el versículo 30 notamos que cuando uno le transforma de tal grado que ya comenzamos a obedecer sus palabras. Es lo que pasó a ella. Entonces salieron de la ciudad y que vinieron a él. Ella les invitó que vinieran a él. No es este Cristo. Y ellos vinieron a él porque ellos deseaban ser libres de sus pecados igual como la mujer. Lamentablemente, noten lo que dice el versículo 31. Entre tanto, los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Estaban más preocupados sus seguidores en este día, cuando ella estaba ganando a esta mujer a sí mismo, dándole agua de vida eterna. Ellos estaban más preocupados por la comida y lo que ingerían corporalmente que lo que ella necesitaba espiritualmente. Pero luego notamos otra cosa. No solamente nos transforma esta agua de vida, pero notamos desde el versículo 32 al 41 que el agua de vida nos da dirección. Él les dijo en el versículo 32, yo tengo una comida que comer. Cristo tenía prioridades en su vida, igual como yo. Si tú eres un siervo de Dios, las cosas de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios debe ser una cosa más importante. Los discípulos lo que les importaba era ir a la ciudad, comprar comida y satisfacer su hambre. Para Cristo tenía una comida que ellos no sabían, porque el agua de vida da dirección y nos da sabiduría. Pablo hablando a Timoteo, el joven predicador, en 2 Timoteo 3, versículo 14, dice, persiste en lo que has aprendido, que has sabido desde la niñez. Hablando de la palabra de Dios, la cual te puede hacer sabio para la salvación. Por eso nos ha mandado para predicar la palabra de Dios, porque el agua de vida da dirección, nos da nuevos que contar el mensaje de Cristo, nos da sabiduría, el mensaje que nos hace sabio para la salvación. Los discípulos estaban en el versículo 33 solamente preocupados por la comida. Y él les había dicho, yo tengo una comida que comer. ¿Y qué fue su respuesta? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? No tenían ni sus oídos atentos a lo que Cristo estaba hablando a la mujer. Y Jesús les recuerda en cuanto a esta dirección, cuando ellos pensaban esto, les recuerda de la prioridad del ministerio. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Cuando Cristo nos salva, nos da direcciones. Cuando Cristo nos llama, por ejemplo, a predicar la palabra de Dios, entonces Él quiere que hagamos la voluntad de Él y que nosotros acabemos esta obra, es decir, que vivamos esta así, haciendo la voluntad de Dios hasta el día que nosotros moramos y estemos con Él. Entonces Él dice, alzad vuestros ojos y están blancos, que están blancos para la ciega. Les recuerdo que la prioridad del ministerio de un predicador, de un joven estudiando en el instituto, su prioridad es que haga la voluntad de quien le llamó y que acabe o complete la obra del ministerio hasta el día que esté con él y que esté predicando la palabra de Dios, mirando la gente con sed, mirando la gente que tiene hambre, mirando la gente que no sabe del mensaje de salvación y llevarles el mensaje porque están blancos los campos para la siega, dice esto. Cristo nos ha enviado. Él dice en el versículo 38, yo os he enviado a cegar, es decir, cosechar las gavillas. Las gavillas son almas. Hay que estar ocupado en vocear el mensaje, predicar el evangelio. Entonces el resultado se encuentra en el versículo 39 y 34. Cuando uno es fiel en hacer la voluntad de Dios, de Él que salvó y le ha enviado y que acabe su obra, llevando el evangelio a los que no le conocen, entonces vamos a ver incrédulos salvos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad entonces creyeron en él por la palabra de la mujer y daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces ella fue un ganador de almas inmediatamente al ser salvo. Yo recuerdo cuando yo fui salvo, no tenía mis familia cerca de mí cuando yo fui salvo. Estuve en la Fuerza Aérea en Alaska y entonces, pero ya comencé a hablar con ellos por teléfono, hablándoles acerca de Cristo. Tengo 12 hermanos y hermanas. 4 de ellos ya están con el Señor. Y gracias a Dios, todos han profesado a conocer a Cristo antes de su muerte. Pero inmediatamente comencé a hablar con mis amigos, con siervos en el trabajo del militar. Y muchos de ellos fueron salvos a consecuencia. Todos incrédulos reciben a Cristo cuando les comunicamos el mensaje, pero también los que reciben a Cristo tienen un deseo muy fuerte de estar con Cristo. Noten lo que dice el versículo 40, cuando creyeron y recibieron a Cristo y creyeron el mensaje de la mujer, entonces vinieron los samaritanos a él y noten, le rogaron que se quedase con ellos. El endemoniado, cuando el demonio fue arrojado fuera de él, entonces se halló sentado y en su propio juicio con Cristo, él le había dicho a Jesús, yo quiero ir contigo. Y Cristo dijo, no, vuélvete a tu ciudad y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. ¿Cómo es que ganamos nuestra familia? ¿Cómo es que ganamos a nuestros amigos? Les contamos cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. El primer alma que yo gané a Cristo, yo no sabía mucho de la palabra de Dios, aunque había leído mucho, pero no sabía cómo hallarlo en el Nuevo Testamento. Yo recuerdo preguntando a mi amigo, ¿quieres ser salvo? Claro. Entonces déjame enseñarte en la Biblia. Saqué mi Nuevo Testamento y buscaba, pero yo no sabía dónde buscar. Y finalmente yo le dije, déjame decir cómo Cristo me salvó. Y yo le dije, ¿y sabe qué? Él recibió a Cristo, mi primer alma. Entonces el agua de vida nos da dirección, nos transforma. El agua de vida satisface y el agua de vida es amor hacia nosotros. Y finalmente, el agua de vida es persistente. Es persistente. En el versículo 44 la Biblia dice, el lugar donde tú ministras es importante. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. ¿Y por qué fue a Galilea? Estaba en Samaria, estaba en Jerusalén y él salió de ahí. ¿Por qué? Porque él dice, el profeta no tiene honra en su propia
tierra. Cuando él habló a Abraham y le dijo y le llamó a ir a la tierra que él había preparado para él y su familia, él dijo, salid, deja tu familia, deja la casa de tu padre y tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. El lugar donde tú ministras es importante. Y hablando ustedes jóvenes del seminario que están estudiando para el ministerio, entonces esa es una de las cosas, es de suma importancia. No solamente es importante que des testimonio de Cristo donde quiera que estés, pero es importante que tú vayas a ministrar en el lugar, la ubicación geográfica que Dios quiere que tú lo hagas esto. De otra forma vas a ser un extranjero vagándose de un lado al otro. Antes de que mi esposa y yo viniéramos a México, había varios países en nuestras mentes. Y yo recuerdo orando, Señor, ¿dónde quieres tú que vayamos? Y puso en nuestro corazón ir a México y por más de 50 años, 54, 55 años, hemos ministrado en México predicando el Evangelio. El agua de vida es persistente porque nos enfatiza que debemos estar en su voluntad en donde quiera que vivamos y ministramos, sea predicador o sea un laico de la iglesia. En el versículo 45, él fue persistente en ganar más Galileos porque había comenzado en Galilea. Allí había hecho su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Y entonces muchos, aunque no dice, aparentemente varios eran salvos a consecuencia, viendo lo que él hizo, creyeron en él. Entonces él vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí encontró un hombre que había estado en ese lugar cuando él hizo su primer milagro. Ahora está para hacer su segundo milagro. Entonces, este era un oficial del rey. Su hijo estaba enfermo y él había oído de Jesús como él había convertido el agua en vino. Y lógicamente pensó, pues si él puede convertir el agua en vino, él puede sanar a mi hijo que estaba a punto de morir. Y él habló con Cristo y le dijo, descendiese y sanase a mi hijo que está a punto de morir. Y Cristo le recuerda, pero no vas a creer a menos que tú vieras señales y prodigios. Solamente quieres ver señales y prodigios. Claro, Cristo sabía, pero él quería que el hombre viera qué tan importante y qué tan sincera, qué importante tenía, porque él le estaba pidiendo que hiciera algo por él. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende por favor antes que mi hijo muera. Y Cristo solamente le dijo, y no descendió, solamente le dijo, tu hijo vive. Y notan lo que pasó con este hombre en el versículo 49. Y el hombre creyó que la palabra que Jesús le dijo. Creyendo la palabra de Jesús es tan eficaz como Cristo poniendo su mano sobre ellos y sanándole. Como Cristo haciendo un milagro para ayudarle. Entonces solamente Cristo habló las palabras. Ve, porque tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevo diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora. Y ellos dijeron la hora ayer. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y él se dio cuenta que era la hora que Cristo había dicho con su palabra. Ve, tu hijo vive. Y note el efecto en él y en tu familia. Tu hijo vive. Y creyó él que con todo su casa. Con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judá a Galilea. Todos notamos en este capítulo que Cristo también le dio a aquel hombre una segunda oportunidad. Entonces, no solamente es persistente en hablarnos de dónde debemos servirle, en dar pruebas indubitables del efecto de la palabra, pero Él da a los que han oído
Todavía otra oportunidad si tiene un corazón tierno para con Él. Entonces dio a aquel padre la oportunidad que su hijo se sanara y luego toda su familia fue convertido a Cristo Jesús. Ya vimos en este capítulo 4 de Juan, Jesús es el agua de vida. Era un agua de vida compasiva. Agua que derrama su amor en ti. Porque de tal manera, un amor inexplicable, un amor inefable, un amor sin fin, un amor eterno. Él es el agua de vida y quiere darte de beber. Una agua que satisface, que transforma tu vida, que te da dirección. Y todavía es persistente esa agua que tú la tomes, porque estás escuchando otra vez el mensaje de Cristo este día. Si todavía no has tomado el agua de vida y no tienes vida eterna y no sabes que tus pecados son perdonados y que tú vas al cielo cuando tú mueres, yo te animo hoy. Reconoce a Cristo como el Salvador, como Dios quien vino, se hizo carne y luego tomó todos tus pecados y los llevó consigo sobre sus hombros en la cruz de Calvario. Y allí Él fue castigado por Dios, pero no por sus propios pecados, sino por los tuyos y los míos. Tú no tienes que morir y pagar nada a Dios por ser salvo, por Cristo ya hizo el pago. ¿Y cómo puedes tenerlo? La Biblia dice, al que a mí viene, no lo echo fuera. Ven a Él. Y luego la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invócale, pídele como el que murió por tus pecados. Pídele como el que fue sepultado y derramó su sangre para absolverte de tus pecados. Pídele como quien fue sepultado y resucitado para entrar en tu corazón y salvarte de tus pecados. Porque todo aquel que lo hace será salvo. Entonces, espero que lo hagas hoy. Que Dios te bendiga y nos miramos en la próxima ocasión.